Ok. Ya. Bueno, ya estoy grabando. Entonces, estábamos ya, creo que en las anteriores no ha habido problema, ¿verdad? No. Creo que para ubicarnos, es básicamente las dos anteriores era el tema donde él se define como un apóstol, igual que los del Antiguo Testamento, y ahí les dan esas citas, donde él dice pues que ha sido elegido desde el vientre materno. Ese era más o menos, ya lo habíamos visto, pero casi que lo vimos a la carrerita el jueves pasado. Entonces dice, muy importante entender eso, que Pablo une las grandes obras del Antiguo Testamento con lo que le ha sucedido a él. Por eso regresé, porque este tema es de experiencia. Acuérdense que anteriormente hablamos de la conversión y vimos que él tuvo que tener primero esa experiencia vivida, pero que la procesó primero en su cabeza, tuvo que tratar de comprenderla y luego, para eso decíamos, no fue de un día para otro, ¿verdad? Sino que le llevó tiempo organizar su pensamiento, pero ya cuando lo logra, entonces es esto que está aquí, une las grandes obras del Antiguo Testamento con lo que le ha sucedido a él. Esa es la clave de lectura de la Biblia. O sea, cuando uno lee la Sagrada Escritura, no lo lee como acontecimientos que pasaron hace siglos o que pasaron en otro tiempo. Esa no es la forma. Si se lee de esa manera, poco ayuda, porque realmente, pues usted solamente se está informando. Entonces, el punto es que el encuentro personal con el Señor hace que usted lo que aquí dice, ¿verdad? Su propia historia con las historias narradas, o sea, en qué manera coinciden o convergen esas historias, y entonces usted empieza a ver el rostro de Dios actuando en su historia, si usted logra hacer eso. Claro que eso no es ni mágico, eso es la experiencia vivida del Señor, pero esa es la clave. No sé si me doy a entender lo que les estoy diciendo. No sé si quieren hacer algún comentario de eso. Para mí está claro. Ajá. ¿Y así lo han entendido? Sí. Es la forma de leer, que entonces ahí es donde uno dice que la escritura es como un manual o como un Waze o como que está uno conectado en el Wi-Fi, o sea, ya lo pone uno o sea, está uno en sintonía, quiere decir. ¿Por qué? No está ajeno, o sea, ese texto no está ajeno a mi vida, sino que ese texto ilumina, que es lo que dice el segundo cuadrito. La gloria de Cristo ilumina. Entonces, ya esa experiencia ilumina todas las realidades, todas, las positivas y las negativas. Entonces, desde esa perspectiva, ese el punto, por ejemplo, cuando uno habla de el gozo, o por ejemplo, del gozo del Evangelio, de la alegría del Evangelio, pero más que alegría, es un gozo interno, porque puede existir incluso en momentos muy dramáticos y muy trágicos. Y puede pasar también que en un momento de mucha felicidad, tampoco como que la felicidad la absorbe, sino que usted logra ver otra realidad de otra gente que no está tan feliz y logra empatía con eso. Y cuando usted está en un momento muy dramático, pues esa misma luz de esa experiencia logra, pues, no es que usted va a estar matándose de la risa, como me dijo un sacerdote un día, ¿no? Si cuando Jesús va con la cruz no va muerto de la risa, por supuesto que no, ¿verdad? Y María tampoco.
El sufrimiento está ahí, pero aparte de ese sufrimiento hay un gozo interno, una serenidad, una paz, una confianza, un abandono. Todo eso es la acción del Espíritu, ¿verdad? Que aquí se presenta como la gloria de Cristo que ilumina las circunstancias de la vida. Y eso pues lo hablábamos hace 8 días con la ascensión, que decíamos que la ascensión significaba eso también, el sinónimo es la gloria de Dios. Hoy pues de esta semana tenemos las lecturas de la oración sacerdotal y vemos, ¿verdad?, cómo justamente es otra forma de orar. O sea, vamos a encontrar a Jesús no solo orando con el Padre Nuestro, sino hoy de una manera muy especial, y cómo pedía primero por él al Padre que lo glorificara, y cómo pedía después por sus apóstoles, y cómo hoy pide por nosotros, ¿verdad? Que esa gloria del Padre nos unifique, pero no en el sentido de que seamos uniformes, sino en el sentido que realmente sea su espíritu el que nos mueva, sea su espíritu el que dinamice nuestras relaciones, nuestro corazón, pues todo lo que tiene que ver, ¿verdad? Y todo eso entonces ya lo ubica a él dentro de un contexto de profeta. Él mismo se va a llamar, va a usar más adelante esas palabras para identificarse, va a ser básicamente su identidad, y su conversión no fue el final de una serie de dudas, ni después de andar en busca de la verdad o de estar en crisis. Él estaba bien, él estaba seguro y sabía dónde estaba y no quería salirse a ningún lado, sino que él estaba en donde estaba. Y estaba convencido de que donde estaba era verdad, de un tema monoteísta, un tema muy fuerte, muy apasionado, pero tiene esa experiencia con el Señor y esa experiencia le cambia toda su vida, y es un poco, pues, ha sido conquistado, ha sido dominado. Y un poco lo que dice Jeremías, ¿verdad? Has sido más fuerte que yo y me has vencido, ¿verdad? Entonces, eso es lo que les digo, pues la clave está en ver esas líneas de la Escritura e ir nosotros descubriendo ese rostro que tal vez no va a ser exactamente como pasó, pero uno va inmediatamente en la experiencia de la vida cotidiana, va a encontrar elementos de esas narraciones en la propia vida. Pero eso es a partir de esa experiencia, no se puede dar de otra forma. No se puede hacer porque yo me convenza, no depende de mis capacidades, es un don, es un regalo. Entonces aquí viene toda la identidad, cómo él se va a ir pues identificando con Cristo, y va a entender pues que esto que pasó en este momento, esa experiencia, pues estaba desde el vientre de su madre, y que todo eso ha sido un regalo. Cuando se habla de gracia es que él no tuvo nada como mérito, y básicamente el regalo tenía una misión, que era dar a conocer pues a que él conoció, ¿verdad? Y al que perseguía. Y ese era su objetivo, su finalidad, el sentido de su vida, que lo llevara a los gentiles, o sea, a los paganos. Y entonces ahí va cómo él va uniendo todo lo del Antiguo Testamento y lo va releyendo, reinterpretando, y va revalorizando no solo el mundo en el que él vive, las realidades cotidianas, y es tan interesante porque él va a llegar a decir que todo lo anterior lo considera basura, y que esta experiencia es la que realmente, pues ya ven ustedes la metáfora anterior, se había quedado ciego. Entonces puede ser una metáfora, ¿verdad? Pero el hecho es de que él ahora mira de verdad, mira con otros ojos, mira de otra forma, su esquema mental cambió, y lo que para él antes no podía vivir sin eso, pues ahora
se da cuenta que no significaba mayor cosa, ¿verdad? Quien lo llama como basura. ¿Y por qué? Porque simple y sencillamente aquí el Señor ha tomado las riendas de su vida, el primado absoluto, lo ha llenado todo. Y eso es lo que hace la experiencia con el resucitado. O sea, habíamos visto anteriormente que en una diapositiva que decía que él tuvo dos experiencias, la experiencia vivencial ahí, y después toda esa experiencia que él tuvo que ir procesando, y que esos son los dos pasos de la conversión. Entonces la conversión primero es ese choque, esa impresión, y luego eso tiene que irse desarrollando. Entonces no se ve como algo sentimental o emocional o algo, o un problema de la mente que en algún momento, no, se ve como algo realmente que va a permanecer. Por eso cuando a veces las personas en una experiencia religiosa, como en un retiro o algo, tienen una experiencia emocional, sentimental, y lo viven profundamente, pero luego faltó el segundo proceso, el que hace que todo eso perdure, ¿verdad? Entonces, para que el Señor tome ese primado absoluto, tiene que ir allá. Entonces sí hay una colaboración humana, ¿verdad? No fue que él cambió solo moralmente, como a veces se piensa que la persona para que sea cristiana debe de cambiar en esto o en aquel hábito. Es como que al revés, o sea, ya lo decíamos hace 8 días, ¿verdad? Que el saberse, no ni siquiera es sentirse, sino el saberse amado, el saberse todo lo que está diciendo anteriormente, elegido sin tener un mérito, el haber tenido esa experiencia con el Señor, todo eso. Entonces, no es solo el cambio moral, sino es una iluminación, ¿verdad? Se da cuenta que ha vivido una equivocación, se ha equivocado en todo, pero ha creído y pues ha cambiado todo su esquema. Entonces, ahí es cuando se dan cuenta que cuando ustedes estudiaron los primeros cartapacios, introducción a la Biblia, que habla de revelación y de inspiración. Entonces él habla aquí de revelación porque ante Cristo todas las cosas se ven diferentes. O sea, revelación. Se fueron quitando velos, se fueron quitando ideas, estructuras. O sea, no solamente cambió hábitos, sino que cambió de vida. Lo que le sucede a Pablo es, al revelarse Jesús, le hace cambiar de juicios, de actitudes, de esquemas mentales, sobre lo que era, sobre lo que hacía, sobre la forma como miraba, ¿verdad? Entonces Jesús transforma su conocimiento interior. Ya sabemos que Pablo no conoció a Jesús de Nazaret humanamente, sino que lo ha conocido glorificado, o sea, ya resucitado. Pero eso no implica que conoció algo diferente, conoció al mismo, porque el resucitado no es diferente al que vivió en alguna forma en un momento de la historia. Simplemente trascendió, o sea, es el mismo, pero ha trascendido por la forma como vivió, por la forma con la que él se relacionó, porque en todas sus manifestaciones él manifestaba a Dios. Por eso en la oración sacerdotal que estamos viendo en estas lecturas de esta semana, ha llegado la hora que me glorifiques, o sea, que me des mi lugar, el que siempre he tenido, pero que por un momento pues lo dejé, pero ya es hora de volverlo a recuperar. Entonces, igual, y a veces se va a preguntar si esa experiencia fue solo una visión, solo él lo vio, cómo lo experimentó. Lo interesante
que ya lo vimos con la ascensión o con Pentecostés, es el efecto que produce esa experiencia. Entonces, a partir de ese momento, es ese regalo, es Jesús como un regalo que se convierte para Pablo en el centro de su vida. Y pues Él es el Señor, y el Señor lo toma a su servicio, y pues en una de las lecturas de Hechos de los Apóstoles de esta semana, me parece, que él decía que estaba viajando, no sabía ni a dónde iba a ir, lo que sí sabía es que el Espíritu le decía que a donde fuera iba a tener problemas, ¿verdad? Iba a tener sufrimiento. Entonces, ¿por qué? Porque lo que está haciendo es anunciando a Cristo. Vemos hoy también el relato de los Hechos de los Apóstoles, que él está en Jerusalén y está anunciando a Jesús resucitado. Están los fariseos, están los saduceos no creen en la resurrección y se vuelve ahí un problema, ¿verdad? Pero ahí es extraño porque ahí está la tribuna, o sea, estaban los romanos frente al Sanedrín, es cosa rara, pero ¿por qué no es tan raro? Porque como Pablo era ciudadano romano, pues están viendo el problema, ¿verdad? Pero ya cuando miran que el problema es de ese tipo como de filosofía, de religión, bueno, ya no se mete tanto Roma, ¿verdad? Pero uno tiene que ir entendiendo todo ese contexto para ir comprendiendo el valor que hay en Pablo al anunciar en aquellos ambientes a Jesús, y como él dice, y muerto y resucitado. O sea, algo tan impactante, no solo en aquel tiempo, sino hoy. Se dan cuenta que hoy, por ejemplo, para no molestar mucho a las personas o para que no piense que somos fundamentalistas, o pues tratamos de suavizar el lenguaje, ya sea de pecado, son palabras que a veces las vamos como suavizando, pero ya se dan cuenta que aquí Pablo no suaviza ni cambia ninguna, ¿verdad? Sino que realmente la irrupción de Cristo en la vida de él lo afecta en toda su realidad humana, y bueno, eso se nota, él lo nota la gente, alguna expresión, algún halo de luz que él podía tener, y ahí está, el Señor viviendo, porque Pablo le permite que tome las riendas de su vida. Bueno, eso era un poquito, ya lo habíamos visto casi a la carrera el jueves pasado, y esta era la parte que tocaba ya. Como les decía, esta parte no va tan en línea con el cartapacio que ustedes tienen. Lo que yo les sugiero, no sé cómo están de tiempo de lectura, pero yo les sugiero, si leyeron aquella vez de corrido Hechos de los Apóstoles, yo les sugiero que vayan leyendo poquito a poquito la lección 4 y 5, porque cada capítulo, cada parte, cada párrafo es un capítulo de Hechos de los Apóstoles con una explicación pequeña, pero que sería muy significativa y que ayudaría después cuando nosotros ya entremos directamente a las cartas de Pablo, entendiendo que lo que la comunidad lucana escribe aquí en Hechos de los Apóstoles ha salido de lo que Pablo ha contado, porque ya pues se recuerdan ustedes de que lo primero que se escribió en el Nuevo Testamento fueron las cartas de Pablo, y que las cartas de Pablo, ya cuando se hace el canon, pues se va a poner como el cuerpo paulino y se va a poner pues ya en el lugar donde están. Pero que cuando Pablo está formando comunidades y escribiendo sus cartas, no hay evangelios escritos. Entonces, posiblemente Marcos se está empezando a formar, pero todavía no está. Bueno, entonces, no sé si tienen dudas hasta ahí. ¿Nada? No, tranquilo. Muy bien. No, dudas no hay. Lo que pasa es que yo en mi propia deseo de convertirme, uno quisiera tener ese cambio como Pablo, pero la respuesta está en la apertura de Pablo, pero también Dios lo escogió para algo muy especial, ¿no?
Yo considero que todos somos escogidos para algo especial y que justamente el tema de la disponibilidad o de la apertura que tengamos con el Espíritu, Él es el que va a ir como moldeando y abriendo ese camino. Esa es una forma de catequesis que no se ha trabajado mucho en la iglesia y que pareciera que todo tiene que ver con nuestros méritos y nuestras capacidades. Y yo por otro curso que doy a otro grupo que se llama la Escuela del Espíritu Santo, cada vez he comprendido más que lo que dice el Salmo. De balde me he afanado tanto, porque mi suerte y todo estaba en las manos del Señor. Creo que eso le he encontrado yo mucho más sentido cada vez que profundizo y doy ese tema tanto de Jesús de Nazaret como de la Escuela del Espíritu Santo, porque es lo mismo. Jesús de Nazaret y el Espíritu Santo, lo único que es que como que es la acción en este momento, o sea, es el Espíritu del resucitado en nosotros. Entonces, en la medida que de verdad, pero hasta eso, hasta el querer, el desear, creo que el punto es eso, creo que es desear con todo el corazón, abrirnos y pedir y saber que no podemos hacerlo. Entonces yo creo que esa es la petición que dice que hay que hacer insistentemente, como aquella viuda que iba con el juez día y noche hasta que se le da. Yo creo que, pero tiene que partir de darme cuenta, eso no lo puedo hacer yo. Entonces, pues será de insistir día y noche para tener ese regalo, esa gracia, como dice ahí Pablo, ¿verdad? Y entonces me parece que va por ese camino, pero sí me doy cuenta pues que la catequesis de la iglesia no, como que no va por ese lado, porque los sacramentos tendrían que ser eso, los sacramentos tendrían que ayudarnos a eso, porque es justamente el sacramento de la acción del Espíritu Santo que nos da la gracia y que nos da la fuerza y que nos da el poder. Pero algo ha pasado en nuestra iglesia que eso se volvieron unos ritos con significados a veces diferentes. Entonces, para mí que es algo que falta en la catequesis, que falta en la formación de las personas. Claramente no todo el mundo está interesado en esa formación, pero bueno, eso es lo que yo opino, pero sí es mi opinión, es opinión mía, tal vez no. No, por supuesto que no mucha gente quiere formarse. ¿Verdad? Porque lo que pasa es que es un compromiso. Si no sabes, no sabes. Pero media vez sabes. Pues sí. Ya estás. Porque en algunos se da de jóvenes y en otros hasta que empezamos a madurar como madres y vemos el peso y la importancia de esa amistad con Cristo. Tiene que ver algo con la educación de la catequesis, yo sí creo, ¿verdad? Porque a mí no me sacudió el caballo tan chica, para nada. Sí, así pasa, pero también no es de extrañar porque las figuras que tienen, pues sí está Jeremías, que ahí dice que es muy joven, ¿verdad? Pero Abraham, imagínense ustedes, ya era una persona bastante mayor, Moisés pues ya llevaba sus segundos 40 y así pues hay otros personajes que ya eran personas mayores, sí están ahí. Habrán otras personas como David, ¿verdad? Que un poquito para un lado y otro poquito para el otro. Es decir, ahí es donde... Pero yo creo, Betsaida, que ahí está la universalidad, porque Exacto. Puede venir en cualquier momento a cualquier edad. Exacto, es lo que les decía, es como cuando uno va a descubrirse como en cierta escena, uno va a ver, bueno, esa es mi escena, digamos, ahí me identifico yo, ahí estoy yo. Por ejemplo, alguien diría, bueno, tú estás en algún pasaje de la Escritura. Entonces diría, sí, yo. Les digo esto porque alguien me dijo un día, a mí realmente, es que
hay cosas que de veras a mí me duelen. Hoy por lo menos yo tengo que estar en misa muy temprano porque todo empieza muy temprano. Pero me llamó tanto la atención porque no sé si lunes fue Felipe Neri, el día de Felipe Neri, no sé si fue lunes o... Pero a mí me llamó la atención con un sacerdote que no sé de dónde es, pero que pasa la misa por la televisión, y me llamó tanto la atención que ayer lo vi y dije, y dijo que era Felipe Neri, y hoy lo vi y dijo que era Felipe Neri, y ayer todavía pensé. ¿Es la octava de Felipe Neri? Ay, octava de Felipe Neri. Pero yo digo, pues, No, no, ¿sabes qué hace el sacerdote? Fíjate que es increíble. Fíjate que solo cambia la parte de la misa y de la homilía. Y, o sea que edita la misa, la edita, fíjate. Mira que pero eso no debe de ser, pero porque cada misa, ¡qué barbaridad! Yo me tomé. Betsaida, no se debe hablar mal de nadie, pero dime qué misa es para no entrar a esa. Mira, ¿Es a las 6 de la mañana? Mira, te juro que yo empecé a ver incluso dónde tenía el reloj cuando estaba haciendo la consagración. Empecé a ver todos los detalles y casi que me perdí, pero yo quería ver eso, porque yo sí vivo la misa y la vivo con todo mi corazón, pero primero me pareció raro. Luego, cuando pidió por los enfermos o por los que se murieron, no sé, eran los mismos de toda la semana. Y yo, ay, Dios mío, decía yo. Pero me quedé viéndola, porque al principio cuando vi, dije, no, va a repetir la misa, dije yo. Lo voy a quitar, no es esta. Pero miré ahí, dicen, no, pero si es misa de hoy, y es la hora. Entonces me quedé viendo si iba a ser la misma lectura, la primera lectura de ayer, y cuando viera la lectura de hoy, dije yo, ve que ya no saben qué palabra dije yo. Ay, pero qué tramposo. Ay, es que esa misa no vale, porque en cada misa transmitida tiene que haber el ofertorio, tiene que haber la consagración. Vaya, pero decime una cosa, ¿quién se da cuenta? A saber cuánta gente ha visto eso. Sí, es cierto. Se dan cuenta. Yo me di cuenta. No todo el mundo es observador también. Eso no es. No saben. Pero ya ves, pues, entonces, pero fíjate que yo, ayer me pareció raro y no le puse tanto, o sea, me tardé 3 días. Al tercer día resucité. Pero no me has dicho de qué hora era la misa para no caer en Ya miré. ¿La de 6? Ay, sí, pero no, sí, a esa hora. Hay a las 6 y hay a las 7 en la arquidiócesis. ¿Cuál lo oíste? Esa sí es en vivo, la de la arquidiócesis. Dos son en vivo en la televisión. Una es a las 6 de la mañana y otra es a las 7. Pues, oiga, pues lo que yo les estaba contando es de que entonces, eso como a mí me molesta tanto y de veras, sí siento. Bueno, ahorita tal vez no lo comenté con tanto ardor, pero sí me duele. Entonces un día yo estaba hablando eso de la homilías, es que me da tanta cosa y estaba diciendo. Entonces una alumna me dijo, mira Betsy, me dice, no me habla, ella me trata de usted, me dice, mire Betsy, usted tiene que ser como el Señor Jesús, más tolerante, más paciente. ¿Qué tal? Todas las virtudes del Señor Jesús, y le dije, mire, yo sí soy como el Señor. Hay 2 escenas donde yo soy como el Señor Jesús, le dije. ¿Cuáles? Sácalos. Cuando va a tirar todo en al templo. Y la segunda, le dije, es la mujer que llega a llorar a sus pies. Esas 2 escenas me pertenecen. Ahí estoy yo, les dije yo. Ay, no, me identifico, dice. Ay, no, Betsy, dice, no, es que mire, lo asusta a uno, y es que no todos los padres son así, que mire, no, yo ya sé que no, pero ahí está, ¿por qué tengo la suerte de encontrarme a estos? ¿Por qué? ¿Por qué me los atraviesan en el camino? Ya que estás en el tema, te puedo hacer el otro día dijo una señora, ya no tenemos la misa en Santa Marta, ¿verdad?
pero dice, se la comentó el otro día al padre, estábamos en misa, del movimiento, y dice, ¿por qué el Santo Padre no lee la segunda lectura en la misa de los domingos? Entonces el padre se quedó como callado y dije, bueno, le dijo, es que es el Santo Padre, pero ¿tú te acuerdas que eso pasara? ¿Verdad que no? No, a mí me parece que lo hace por tiempo. A mí me parece que el tema de la televisión es un tema caro. Entonces, a mí me parece que lo hace por tiempo. Yo me di cuenta de eso desde el principio y yo veo por eso. O sea, porque si no fuera caro, él seguiría haciendo eso. No, si él celebra la misa todos los días, pero lo caro es transmitirla de esa forma. Sí, es carísimo, y más que la transmite overseas, ¿verdad? A todo el mundo. Sí. No es solo para Italia, sino que es para todo el mundo. No, ya eso se acabó. Faltan todavía unos minutos. ¿Todavía tienen tiempo para que las vuelva a invitar? Sí, pero no tenés que invitarnos, sino en el mismo nos metemos. Ok, entonces cuando es que yo vi el mensaje, yo estaba en una sesión, en eso vi aquí que decía, ¿y se acuerdan que nos toca conversar? Dije yo, Dios mío, me salí de la sesión y les mandé la invitación cuando eran las 3. Cuando eran las 3 y dije, yo pensé que ya me había pasado 10 minutos y después por eso les volví a mandar, me asustaron. Bueno, pero si tienes que ir a tu sesión, no importa, terminamos. No, esa fue a las de 2 a 3. Vale. Ya la tuve, pero cuando me entró la llamada y decía, ¿se acuerdan? Y yo pensé que eran las 4:10, entonces se las mandé más sofocada que otra cosa. Bueno, pues entonces cuando se corte, pues ahí seguimos, pero vamos viendo eso, ¿verdad? La manera como se da cuenta que Dios demuestra su misericordia. Miren, eso es vital en la conversión. Cuando se da cuenta la persona humana que Dios, por su misericordia, no por méritos, le ha perdonado todo. Ahí es donde el ser humano se desmorona, porque no tiene necesidad de justificarse en nada. Es así transparente delante de Dios y Dios le conoce toda su vida, toda su historia y la persona ahí se queda. Y entonces, ahí si no se da ese proceso, ese es el segundo paso de la conversión, por decir así. Porque eso es el problema que tenemos en las catequesis, que se nos presenta como que son cosas que tenemos que hacer, usted tiene que hacer esto, usted tiene que hacer lo otro, usted tiene que dejar de decir mentiras, no, es al revés, usted tiene que abrir su corazón para darse cuenta que lo ama, y hasta eso es difícil, abrir eso, el corazón. Bueno, entonces, todo eso es una acción de Dios en uno, es dejarlo actuar. Entonces, cuando él se da cuenta de eso, que la misericordia de Dios se le demostró perdonándole toda su vida, su confianza es absoluta. Y lo oscuro se vuelve claro, el que es violento se vuelve también misericordioso, aunque tiene algunos rasgos que le van a conservar de su personalidad, ¿verdad? Esto ya lo habíamos visto, lo de Ananías. Sí. ¿Puedo interrumpirte otra vez? ¿De quién es la frase de bendito pecado que me concedió tal Redentor? Que se lee de él, de Pablo. Verdaderamente, y es cierto, cuando te das cuenta de a quién es ofendido y cómo lo has ofendido, tiene que haber un reconocimiento del pecado. Es ahí donde verdaderamente puede empezar tu conversión, creo yo. Sí, pero imagínense que como hemos cambiado la palabra pecado por error, y luego hemos dicho que los humanos nos equivocamos, entonces ahora es muy difícil definir qué es el pecado. Encontrar qué es pecado. Claro, porque ahora decimos, es que yo cometí un error. No, es un pecado. No, yo me equivoqué, es un error. Ok, entonces, ¿cómo va a ser?